Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía. Hoy vengo con una nueva apuesta literaria, el colosal ensayo Personajes de Shakespeare, en edición a cargo de Javier Alcoriza, doctor en Filosofía por la Universidad de Murcia y profesor de Filosofía en la Universidad de Valencia, publicado en la colección de Letras Universales de la editorial Cátedra en marzo de 2024. El especialista y profesor Javier Alcoriza, que ha traducido y editado, entre otros autores, a Kant, Ralph Waldo Emerson, Thoreau y a Lincoln, y ahora a Hazlitt, realiza aquí un elegante ensayo dividido en dos partes, la escritura de Hazlitt y el público de Hazlitt. Y aprovechamos la ocasión para recordar quién fuera William Hazlitt, un autor injustamente olvidado en nuestros días y fundamental en la literatura inglesa del siglo XIX, sobre todo por sus estudios sobre Shakespeare. William Hazlitt fue un escritor inglés que trabajó variados géneros literarios. Se le considera una figura fundamental en la historia de la crítica literaria, en especial por la crítica de arte y teatro, el periodismo político y el ensayo familiar, y es uno de los mayores estilistas de la prosa en la historia de la lengua inglesa. Characters of Shakespeare's Plays es el título del libro original. Es un libro de 1817 de crítica de las obras de Shakespeare, compuesto como respuesta al enfoque neoclásico de las obras de Shakespeare realizado en su día por Samuel Johnson, quien ofreciera uno de los primeros estudios en lengua inglesa de las obras de Shakespeare, continuando el estilo del crítico alemán Schlegel, como se advierte en su célebre obra Preface to Shakespeare. Pero otro autor británico del siglo XIX, posterior a Hazlitt, Robert Louis Stevenson, autor de célebres novelas como La Isla del Tesoro, era un gran admirador del estilo en prosa de Hazlitt. Recordemos que Stevenson confesaría en diversas ocasiones su interés también por escribir la biografía de Hazlitt. Y como recuerda el profesor Alcoriza, Stevenson escribió en su día sobre Hazlitt: somos unos tipos excelentes, pero nadie escribe como William Hazlitt. Y en el brillante ensayo preliminar de esta edición de Cátedra, el profesor Alcoriza explica sin fisuras el significado de escribir como Hazlitt sobre Shakespeare. En esta edición, el profesor y especialista Javier Alcoriza, por tanto, nos anticipa que los personajes de Hazlitt son el comentario que mejor dramatiza aún la experiencia de leer a Shakespeare. Asimismo, el profesor Alcoriza, como filólogo y sobre todo como filósofo que es, nos ofrece un ensayo preliminar plagado de oportunas reflexiones filosóficas que constatan la importancia de leer a Shakespeare a través de los ojos de Hazlitt, algo que posiblemente proporciona a su vez una impronta más despejada sobre el referido ensayista y crítico inglés que la acostumbrada de otros ilustres especialistas posteriores de nuestro tiempo, como el archiconocido Harold Bloom. Y leo del ensayo que nos ofrece el profesor Javier Alcoriza. Y en ese punto, el Shakespeare de Bloom no es el que reconocemos en los personajes de Hazlitt. Hazlitt se ha atrevido a escribir sobre la moralidad shakespeariana. Sin embargo, no hay una aspiración en Hazlitt a rehumanizar al lector a través de las obras de Shakespeare. Como afirma en uno de sus ensayos, reconocer lo característico de los seres humanos es lo característico de Shakespeare, para concluir a continuación que en Shakespeare todo resulta característico. La publicación de esta excelente edición crítica de Cátedra con el brillante ensayo preliminar y notas sobre personajes de Shakespeare de William Hazlitt a cargo de Javier Alcoriza será sin duda de gran valor para el lector común y para el especialista, pues ambos van a disfrutar de una edición bienvenida que rescata un episodio olvidado de la literatura en lengua inglesa del siglo XIX y que a su vez ofrece una mirada única con la que el crítico deberá bajar a la caverna de la historia de la mente humana, donde se proyectan las sombras de los personajes de Shakespeare. Y como cifra y compendio de lo hasta aquí dicho, quedémonos con un pasaje de la fidedigna traducción de esta mencionada obra de Hazlitt, también realizada por Javier Alcoriza y basada en el texto original Characters of Shakespeare's Plays, publicada en su día en la colección The World's Classics en Londres en 1952. Nos vamos a quedar en concreto con Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, que comienzan en la página 161 de esta edición y termina en la página 174. Y nosotros vamos a leer un fragmento de la página 170. Romeo es Hamlet enamorado. Hay la misma exuberancia de pasión y sentimiento en el uno que de pensamiento y sentimiento en el otro. Ambos están ausentes y ensimismados. Ambos viven fuera de sí en un mundo de imaginación. Hamlet se abstrae de todo, Romeo se abstrae de todo menos de su amor,
y se pierde en él. Sus frágiles pensamientos se entretienen con débiles conjeturas y se forman con las sugerencias de la esperanza, los halagos del sueño. Solo es él mismo con su Julieta. Ella es su única realidad, el verdadero hogar e ídolo de su corazón. El resto del mundo es para él un sueño pasajero. Qué bien retratado está este personaje cuando se acuerda de sí mismo al ver a París asesinado en la tumba de Julieta. ¿Qué me decía mi criado durante el viaje cuando mi alma en medio de sus tempestades no le atendía? Creo que me contaba que París se iba a casar con Julieta. Y de nuevo, justo antes de escuchar la repentina noticia de su muerte, de creer en la dudaladora visión del sueño, mis sueños presagian próximas y alegres noticias. El Señor de mi pecho se halla plácidamente sentado en su trono, y durante todo el día una desusada animación me eleva por encima de la tierra con pensamientos acariciadores. Recuerdo que soñé que me había muerto, extraño sueño que concede a un muerto la facultad de pensar, y que venía mi esposa e infundía con sus besos en mis labios una vida tan potente y deliciosa que yo resucitaba y era un emperador. ¡Ay de mí! ¡Qué dulce no será la posesión del ser amado, cuando la sola sombra del amor es tan rica en los deleites! La pasión de Romeo por Julieta no es un primer amor. Triunfa y expulsa su pasión por otra amante, Rosalina, como el sol oculta las estrellas. Esto tal vez sea un artificio, no absolutamente necesario, para darnos una opinión más elevada de la dama, mientras que el hecho de que Julieta entregue por vez primera a Romeo su corazón realza la riqueza del premio. El comienzo, el progreso y el final de su segunda pasión son, sin embargo, completos en sí mismos, y no resultan perjudicados si no son mejorados por la primera. El esquema de la obra está tomado de una novela italiana, pero la disposición dramática de las diferentes escenas entre los amantes, el interés más que dramático en el progreso de la historia, el desarrollo de los personajes con el tiempo y las circunstancias, justo según el grado y la clase de interés excitado, no son inferiores a la expresión de la pasión y la naturaleza. Y eso es todo por hoy. Desde la ciudad de la Alhambra, este que os habla, Jesús Castelnuovo, os invita a la lectura frutosófica de personajes de Shakespeare, en edición a cargo de Javier Alcoriza, en la colección de Letras Universales de la editorial Cátedra, publicada en 2024. Confío veros en próximas crónicas literarias que, como siempre, irán llegando pausada y apasionadamente. Muchas gracias por vuestra atención, besos, abrazos, caratoñas, achuchones múltiples y boogie boogie.